Eh, el doctor es el doctor Emilio Roldán, médico farmacólogo, egresado de la Universidad de Buenos Aires, secretario ejecutivo de ICOR, que es la colaboración internacional en enfermedades raras, coordinador científico en CER-IDH, director científico de Qualix DOT, que buscándolo es muy interesante, realizan diseños de terapia y de proyectos para diferentes, para el desarrollo de diferentes terapias. ¿Es correcto? Según Sí, aparece en LinkedIn. esa es la idea, sí, sí. Y es el coorganizador de la 16ª reunión anual de enfermedades raras y drogas huérfanas, que se realizó en el mes de julio, entre el 24 y el 25, en la ciudad de Buenos Aires. Y que justamente, bueno, vamos a escuchar algunas análisis y consideraciones desde este último encuentro. Así que muchísimas gracias. Gracias, Roxana, y el agradecido soy yo, en primer lugar, con SAPEM, la Sociedad Argentina de Periodismo Médico, por darle lugar a esta temática, porque, bueno, cuando hablamos de salud de todos, y hay salud o temas de salud que afectan a minorías, y cuando eso ocurre es como que hay una cierta postergación y al mismo tiempo una necesidad muy importante para los pacientes afectados de estar en el conocimiento, en la difusión de lo que les pasa, porque la información, la difusión de la información es el primer paso de tratamiento para muchas de estas enfermedades. Pero hablar de análisis de un congreso de enfermedades poco conocidas, poco investigadas, puede parecer algo complejo y hasta tedioso. Entonces me gustaría enfocarlo, aprovechando que esta es una sociedad de periodismo médico, desde otro punto de vista. Y lo que les voy a decir en los próximos minutos es quizás algunos de los temas de los cuales se va a hablar mucho en el periodismo médico de los próximos años. ¿Y por qué estoy seguro de esto? Porque, bueno, esta temática está ligada mucho al costo de la medicina y estamos en el país del no hay plata, ¿no es cierto? Entonces yo creo que vamos a hablar muchas veces del costo de la medicina y sobre todo la medicina que viene. Miren, se viene una medicina espectacular, eso lo sabemos, en la introducción de la inteligencia artificial en las máquinas de diagnósticos de imagen, de diagnósticos de laboratorios, en los algoritmos de diagnósticos médicos, la robótica y la medicación que se hace no para tratar enfermedades. Hoy trabajamos, es decir, esperamos que aparezca un síntoma o una anomalía de laboratorio para empezar a hacer el diagnóstico. En el futuro vamos a sacar una gotita de sangre, hacer algunas pruebas y eso nos va a dar o identificar anomalías metabólicas mucho antes que aparezcan cualquier fenotipo de enfermedad. Y eso es toda una medicina completamente nueva. Seguramente los anteojos que tengo puestos van a desaparecer porque hay tecnología buena que va a reemplazar los vidrios de afuera por lentes internas. Van a desaparecer las prótesis odontológicas porque una simple inyección de célula madre, ya se anuncia en los próximos 5 o 6 años que esto va a aparecer, va a hacer que crezca nuevamente un diente donde hoy no lo tenemos y entonces eso va a traer toda una innovación, un confort médico, hoy lo vemos como lujoso quizás, pero viene una medicina de avanzada muy buena, muy linda y muy agradable para muchos de los pacientes que están afectados hoy por varias condiciones. Claro, a un precio que no es el precio que tenemos hoy en día. Además de padecer la inflación y los problemas económicos, la propia tecnología viene cada vez con costos más grandes y precios más grandes. Y hay distintas opiniones sobre cómo empezar a atajar esos penales, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos para poder ofrecerle a nuestra gente la mejor tecnología con un precio que sea accesible? Y bueno, tiene mucho que ver. En eso hay muchas tendencias. Podemos aumentar la cuota de la prepaga, a nadie le gusta, o lo que se descuenta por las obras sociales en los salarios, tendríamos menos salarios, o cargarle todo a un Estado que no tiene dinero, eso lo veo
bastante difícil. Pero bueno, otras opciones son empezar a pensar en prevenir que ocurran los altos costos y empezar a compensar la balanza comercial con producción propia. Y créanme que trabajo en esto hace unos cuantos años, como le comentaba Roxana, y para un país como Argentina es muy difícil empezar a producir y prevenir costos en los grandes campos de la medicina, en la hipertensión, en la osteoporosis, en la diabetes, en cáncer. Es muy difícil competir con empresas que tienen presupuestos más grandes que toda Argentina por ahí. Entonces, en ese sentido, yo veo en estas enfermedades minoritarias, enfermedades raras o poco conocidas, una gran oportunidad para un país como la Argentina, para empezar a producir y generar un balance comercial que permita a los argentinos poder usufructar en poco tiempo más las mejores terapias, las mejores innovaciones que vengan en medicina. Por eso se hizo este congreso, porque no estamos pensando solo en la enfermedad, en la gente que padece enfermedades raras, sino también en la situación global del país, en la situación sanitaria y en la visión que tenemos de que, bueno, trabajando en enfermedades raras del modo que les voy a contar ahora, es posible generar algunas ventajas desde el punto de vista de recursos económicos en un país como la Argentina. Por supuesto que si hablo de prevenir también, para eso hay que tener una estrategia y recursos humanos y recursos financieros. ¿De qué estoy hablando? ¿Por qué me refiero a eso? Bueno, ahí Roxana un poco le comentaba un poquito la particular enfoque que tiene una empresa en la cual yo trabajo, que es QualicDot, y eso tiene que ver con, yo soy director científico ahí, con toda una canalización de una idea científica que puede tener un investigador en una universidad en Córdoba o en otro país o donde sea, o un médico que hace una observación en un paciente, cómo traducir eso en algo que pueda ser desarrollable como un producto. Bueno, además de la gente que tiene la idea, la inteligencia, el poder de investigación científica, se necesita todo un ejército de gente que son diseñadores de investigaciones, expertos en la parte regulatoria, economistas, epidemiólogos, gestores de financiación, consultorías, un montón de gente que tiene que trabajar en conjunto para que esa idea pueda hacer llegar a las manos de los pacientes. Claro, el investigador no sabe eso. Yo no lo sabía hasta que me puse a investigar en eso. Dicho sea de paso, hace algunos años hice una patente, hice varias, pero una patente es un papel, como una escritura de una casa. Hice una patente que hoy en día está transformada en un medicamento que aparece en varias farmacias de países europeos. O sea, puedo decir que el camino de traducción de una idea hacia un producto lo he caminado y por eso puedo contarles un poquitito cuál es mi visión. Claro, como les decía hoy, podemos aplicar ese mismo conocimiento en un montón de campos de la salud, pero hay campos donde la competitividad es muy difícil. Si tenemos que jugar las Olimpiadas, juguémosla en aquellos deportes donde sabemos que podemos sacar alguna medalla, y no en los deportes donde estamos en el puesto 100. Lo mismo pasa en el desarrollo de investigación. Podemos investigar cualquier cosa porque tenemos una canasta de investigadores fabulosos en Argentina y eso lo sabemos. Pero no es lo mismo hacerlo en hockey femenino que hacerlo en la competencia de carrera por 100 metros donde nunca figuramos. Entonces, por eso yo, al armar este congreso, junto con mucha gente, que por supuesto no lo hice yo solo, tenía esa idea en la cabeza, un poquito poder mostrar una opción de desarrollo, una opción que sea útil no solo para la gente que padece la enfermedad, sino para la sociedad entera. Y creo, como les voy a contar, que un poquito lo hemos logrado. Me gustaría mostrarles, si puedo subir ahora, un pequeño video, que estoy seguro que es algo que ustedes todos conocen, que es algo que tiene Argentina en especial muy valioso. A ver si puedo acceder. Ahí estábamos viendo la pantalla de su computadora.
En compartir, elige lo que quiere compartir, la pestaña, el video y pone a funcionar y se ve. Sale una pantalla múltiple. Uh-huh. Pero no lo veo el video. Discúlpenme un segundito. No, esto no es así. No sé si quiere, pero yo, a ver. Roxana, te lo envío entre los materiales. No sé si lo podrás ubicar. Sí, cómo no, los tiene en Mariano. ¿Qué video es? O Mariano, es el video de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Es un video institucional preparado por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Sí, a ver. que va a mostrar algo que, como decía, algo que ya conocemos. A ver si se puede subir. ¿Ese? Ese, perfecto. Es cortito. Véanlo porque está muy bien hecho. Sí, se puede poner sonido. Bueno, les voy contando en muy pocos minutos. Se puede ver, todos los que ven ahí, ninguno es actor. Son todos personas reales trabajando en la Facultad de Farmacia y Bioquímica hoy. Hoy tenemos esto. Hoy tenemos este recurso humano de alta calidad, acá nomás, en la facultad y en todas las facultades del país. Uno de los requerimientos para trabajar en enfermedades raras y producir es tener recursos humanos, y eso los tenemos. Ahora, ¿están trabajando en enfermedades raras? No, eso no ocurre, y bueno, eso se trató en el Congreso. ¿Por qué estos investigadores que tenemos y que están capacitados y que tienen muchas ideas no las producen y no las traslacionan para que puedan aparecer opciones? Bueno, no sale sonido. En la Facultad de Farmacia y Bioquímica, gracias a la generosidad de la Secretaría de Ciencia y Técnica y de su decano, Pablo Evelson, pudimos hacer el congreso en esa institución e invitar a varios extranjeros expertos en la temática para que vengan a acompañarnos y a ayudarnos con el programa, que ha sido bastante extenso. Les quería decir que una cosa es conocer esta facultad, que seguramente lo mismo pueden filmar en cualquier facultad y sabemos que tenemos estos científicos, pero tenemos conciencia de que esos científicos realmente son clave para ayudarnos a desarrollar o producir opciones que nos permitan ser competitivos, nos permitan generar, no digo una vaca muerta o el litio o la soja para la Argentina, pero sí una muy buena cantidad de recursos económicos como para hacer un balance que sea equilibrado en cuanto a los gastos que vamos a tener en salud y la producción que vamos a tener en salud. Pequeño ejemplo. En Estados Unidos, si fijamos el ranking de medicamentos que se venden en la farmacia de todos Estados Unidos, entre los 10 más vendidos hay 3 productos que son para enfermedades raras. O sea, quizás no podamos generar competencia para esos productos, pero sí podemos generar productos para enfermedades raras que puedan llegar a estar en el top 10 de algún país importante. Y en el caso de Estados Unidos, el producto número 10, la producción económica que genera ese producto es más importante que la producción económica que generan todas las farmacias de la República Argentina. Un solo producto bien desarrollado, con una estrategia bien diseñada y bien posicionado, puede generarle a la Argentina los mismos recursos económicos que hoy estamos necesitando para comprar el resto de los medicamentos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Esa es la gran pregunta.
porque sabemos que tenemos investigadores, pero no tenemos conciencia de la utilidad que puede llegar a dársele a estos investigadores para hacer una producción que tenga una repercusión social de significancia, de importancia. A ver, Roxana, si podemos mostrar un poquitito el boletín del CONICET. El CONICET publicó en su boletín un informe sobre este congreso. A ver. Sí. Que me gustaría mostrárselo porque en la temática de enfermedades raras creo que es la primera vez que la autoridad principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas se hace presente, da su apoyo al Congreso y permitió que la temática de enfermedades raras pueda ser visibilizada al máximo nivel de investigación de la Argentina. Si ustedes entran hoy a la página del CONICET y ven el boletín de noticias de esa institución y buscan en el Congreso de Enfermedades Raras, va a estar en una nota periodística los discursos de bienvenida que se hicieron en el Congreso, en el cual una parte la hice yo, explicando un poquitito esta importancia y estos objetivos que tenía el Congreso. Otra parte la hizo la vicepresidenta de ICOR, una institución del cual ahora le voy a contar quién es, y que ella vino de Estados Unidos, del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, a compartir el Congreso con nosotros. Luego habló el presidente del CONICET, doctor Daniel Salamone, y Pablo Evelson, el decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Entre todos, un poco definimos, ese es el flyer, y hay otro material que es la nota del CONICET. Técnicamente se llamó 16ª reunión anual de ICOR. ¿Y dónde fueron las otras 15? Bueno, les voy a contar un poquito de ICOR. ICOR es una organización sin fines de lucro internacional. ICOR quiere decir Colaboración Internacional para Enfermedades Raras y Drogas Huérfanas. Hay gente en su constitución, pueden entrar a la web, que se llama ICOR.es, porque está la sede en España en este momento, pero hay gente de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de América, de varios países. Yo tengo el honor de haber sido designado secretario en el periodo último, por lo cual pude traer el Congreso de la Argentina, y ha hecho congresos de enfermedades raras y drogas huérfanas en Estados Unidos, en Europa, Francia, Holanda, Bélgica, en Europa del Este, en Rusia, en China, en Japón, en el Medio Oriente, en África y en América Latina. También lo ha hecho en México y en Argentina, esta vez por segunda vez en Argentina. O sea, es una institución sin fines de lucro que sirve de soporte, de plataforma para los intereses locales. En cada lugar donde va, origina un programa de enfermedades raras y drogas huérfanas que tenga que ver con la realidad local y las necesidades locales. Y tiene la experiencia de haber estado en muchos países diferentes, con muchas necesidades diferentes, entonces puede interactuar muy bien con esta temática, donde la colaboración, y sobre todo la colaboración internacional, es una de las palabras claves. Miren, lo dicen los propios americanos, ni todo Estados Unidos, con todo su poder tecnológico y económico, puede atender las necesidades de todas las enfermedades raras. Se necesita que participen otros países con todos sus recursos. Y a mí me da cierta cosa cuando a veces voy a los congresos internacionales que se muestran las colaboraciones internacionales y Argentina nunca está. O estamos puntualmente en algún aspecto, pero no básicamente en la parte máxima de los programas de colaboración internacional en enfermedades raras. Ese también era el objetivo de este congreso, invitar a los extranjeros que nos vengan a contar un poquito cómo se solucionan las temáticas en otros países, cuáles son los programas exitosos, para que nosotros aprendamos qué debemos hacer en la Argentina, cómo hacerlo, y qué priorizar para que también Argentina pueda tener una solución en ese sentido. Le voy a contar un poquitito, lástima que no les puedo mostrar el material, cuál fue la estructura del Congreso. El Congreso se dividió en varias sesiones, cada sesión específicamente trataba un tema en el cual participaban los invitados extranjeros que vinieron de varios países y también los locales. Y un tema importante, inicial, que le dimos esa prioridad es el de diagnóstico.
Decimos que las enfermedades raras afectan a poca gente, pero hay 8.000 enfermedades raras. Y cada una de esas, si sumamos la gente, si pueden dejar esa pantalla estaría buena. Si sumamos un poquitito la cantidad de pacientes afectados y extrapolamos estadísticas de otros países, en Argentina no hay estadísticas específicas propias, pero de otros países sí, calculamos que hay más de 2 millones de afectados con alguna enfermedad rara en la Argentina. Y eso es el colectivo de minorías en salud más importante. ¿Sí? Si juntamos todas las enfermedades raras, estamos hablando de un montón de gente afectada que está reclamando por soluciones. Si podemos ver un poquitito más abajo esa página que se está mostrando en pantalla, ahí está perfecto. Vemos que los organizadores fueron ICOR, esta institución internacional que les comentaba, la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, y CERIT, que funcionó como delegado de ICOR en la Argentina, porque ICOR no tiene personalidad jurídica, tenía que hacerlo una organización. ICOR siempre es así. Va a otro país y hace congresos en colaboración con instituciones locales. CERIT también quiere decir Colaboración para Enfermedades Raras y Drogas Huérfanas, y es una plataforma creada para que interaccionen todos los actores que están hoy en día trabajando en la temática, ya sean estos actores investigadores, médicos, funcionarios de gobierno, gente de la industria u organizaciones de pacientes, para que puedan generarse o encontrarse y generar esfuerzos mucho más potentes en favor de estas enfermedades. Miren, en Argentina hay un montón de gente trabajando para enfermedades raras, pero mucha gente es aislada. No tenemos un programa integral, no tenemos una forma de trabajo que se potencie unos a otros. Hay muchas islitas y no hay continente. Entonces, esa organización integral que estamos reclamando es otra parte de los objetivos del Congreso. Tenía dos entonces. Uno, incentivar a los investigadores a trabajar en esta temática. Y segundo, tener en el país un programa integral que le permita a todo el mundo, incluso a los investigadores, trabajar con confort. Recibimos el auspicio de IRDIRC, que es el Consorcio Internacional para Enfermedades Raras y Drogas Huérfanas. Vino el director de IRDIRC, estuvo acá, fue uno de los disertantes en el Congreso, el doctor Dave Pierce, que IRDIRC es un consorcio muy poderoso por el cual están financiando actividades de investigación y tiene como objetivo generar 1.000 tratamientos más para enfermedades raras. De vuelta voy al tema de precios. Si hoy nos aquejan 200 o 300 productos porque tienen muy alto costo, imagínense con 1.000 más en el mercado. Bueno, pero vienen y van a cubrir necesidades de gente que hoy no tiene tratamiento, o sea que es inevitablemente que vengan. Entonces, de vuelta a pensar cómo hacemos para prevenir que ese costo no nos abrume, cómo hacemos para ofrecer opciones para que sean accesibles los tratamientos de esas enfermedades a nuestros pacientes. También nos apoyó Rivercer, que es una red iberoamericana de información para enfermedades raras recientemente creada, que me gusta mucho por lo siguiente. Yo he trabajado en algunas organizaciones latinoamericanas de enfermedades raras, generalmente se crean, duran 2 o 3 años y luego se decaen por falta sobre todo por apoyo, falta de apoyos que es muy difícil conseguir a ese nivel de latinoamericano. No ocurre lo mismo en Estados Unidos o en Europa, donde estas redes funcionan muy bien, o en países asiáticos incluso, o en Medio Oriente funcionan bien. Pero bueno, nosotros tenemos problemas sobre todo económicos. Y también lo interesante de Rivercer es que viene con apoyo desde Europa y está hecha para Latinoamérica y hecha por profesionales. Es decir, además de gente que tiene la voluntad de trabajar en redes, que son muy loables, pero es necesario que participen los profesionales, los que tienen los conocimientos y los que tienen las metodologías para trabajar en ello. Nos apoyó el CONICET y nos apoyó, miren estos dos que vienen acá. IOR es la Organización India de Enfermedades Raras y COR es la Organización China de Enfermedades Raras, que tienen que ver India y China con Argentina. Mucho. Estuve en el Congreso Chino de Enfermedades Raras hace 2 meses, hablando con las autoridades del Congreso. Ellos
China e India en su conjunto son los dos países más importantes productores de materia prima para medicamentos e insumos de investigación y están participando muy poco en el desarrollo internacional de enfermedades raras y básicamente buscan colaboración con lugares donde haya ideas. Y bueno, les hablé de Argentina. Argentina tenemos ideas, tenemos investigadores. Se vieron muy bien en este congreso lo que es el valor y el ingenio del investigador argentino en enfermedades raras. Bueno, IOR, los indios, y ICOR de China nos dieron el apoyo y el soporte para este congreso y se está avanzando a ver si es posible iniciar una estrategia de colaboración para que el investigador argentino pueda tener suficientemente apoyo cuando tiene alguna idea. Me contaban unos chicos, unos investigadores, que por ahí tienen fondos para comprar un insumo en algún país. Dice, doctor, dice, pero no podemos pagar el transporte, el correo y los impuestos que vienen atrás de eso. Y además tenemos demoras de hasta un año en aduana por algún insumo que se vence. Entonces, todas esas cosas ocurren porque no hay un programa, no hay una conciencia de cuál es el valor del investigador y por qué el país debe apoyar esas investigaciones en enfermedades raras. Eso lo queríamos mostrar en el Congreso y creo que lo hemos hecho. En varias mesas hubo debates interesantes en ese sentido y se pudo concretar. CERIT es el centro de referencia en enfermedades raras y de dificultoso diagnóstico, se llama así, que opera en la provincia de Buenos Aires y a mi entender es uno de los centros de referencia mejor armados, mejor orquestados. Han publicado un libro ahora en habla castellano, que es de los pocos que hay, si no el único en habla castellana, sobre enfermedades raras y drogas huérfanas. Y es la gente que está, digamos, con más polenta organizando la sistematización de la atención de pacientes a nivel de hospitalarios. Luego la TINER, Sociedad Anónima, y la FMF, que es la Fiebre Mediterránea Familiar, la organización de nuestra querida Ana María Forte, de nuestra SAPEM, que han hecho su apoyo institucional también para este congreso. De los medios de comunicación, SAPEM nos apoyó, también los programas de periodismo y salud de Guillermo y Hablemos de Salud de Ana María, que ellos han hecho una buena promoción también del Congreso y luego algunos patrocinantes industriales también. Con esta salvedad, todo el programa fue hecho por los organizadores que están arriba. No hubo ningún conflicto de interés. Las industrias que han participado lo han hecho para una ayuda logística del Congreso, de los gastos normales logísticos de cualquier Congreso, pero no han participado del programa. Eso muestra una transparencia y una libertad de conflictos de interés, con el cual todo el programa, 100% del programa, fue llevado a cabo en esas condiciones. Si vemos un poquito más abajo ahora, les voy a contar muy brevemente algo de las sesiones, algunos secretos, esos son los objetivos que ya les conté. Las palabras de bienvenida, búsquenla en la nota del CONICET, que está bastante bien y ampliamente descripta, es muy buena. Hay fotografías también del Congreso, pueden ver y ver cómo nos fue en esa situación. Esas son las sesiones de apertura que ya les conté y vamos a la sesión 2, donde hubo interesantes participaciones de María Acosta. Todas estas personas pertenecen a Estados Unidos, al Instituto Nacional de Salud. Ellos vinieron con la máxima intención de conocer la realidad argentina, de colaborar en distintos focos de la enfermedad. El programa de enfermedades no diagnosticadas del NIH fue bien descrito y cómo se organiza ese país para conseguir diagnósticos, no solo en cantidad, que es importante. Un país para Argentina está muy subdiagnosticado las enfermedades raras. Muchas se confunden con enfermedades comunes o los médicos no las conocen o no tienen medios para identificarlas y pasan sin un diagnóstico a veces por años. No estoy exagerando, es a veces por años. Uno de los objetivos que tienen ahora en Europa, sobre todo, es lograr el diagnóstico de cualquier enfermedad rara dentro del año. Puede parecer mucho para una enfermedad común, pero para una enfermedad rara es un logro gigantesco. Que cualquier persona que tenga algo que el médico no sabe qué es o el profesional de la salud puede entrar en una red metódica de diagnósticos para que dentro del año llegue con nombre y apellido a su diagnóstico de enfermedad.
Luego se habló también de los aspectos éticos. Miren, cuando hay mucho dinero, eso lo sabemos en Argentina, los aspectos éticos a veces hay que mirarlos con mucho cuidado y mucho filo, ¿no? Y eso ocurre también en Argentina, ocurre con todos lados y es importante para poder trabajar en la colaboración internacional, en investigación con colaboración internacional, tener mucha conciencia de qué es lo ético. Hay cosas que a veces uno las hace porque trabaja en un medio culturalmente diferente, pero saben que en Argentina hay muchas tesis doctorales con enfermedades raras, porque son raras, llaman la atención y a veces generan una hipótesis genética muy importante que incluso es útil para enfermedades comunes. Pero ¿es ético estudiar a un paciente con enfermedad rara para una tesis doctoral y se acabó? Los pacientes no les parece. Pero bueno, son cosas que ocurren. Es ético reclutar pacientes para ver si se consigue tratamientos y nada más. ¿Y qué pasa con los pacientes que no se logran identificar o viven en el interior o viven en zonas urbanas? Entonces hay muchos aspectos todavía para discutir. A veces pueden cuestionarse más o menos que no, pero bueno. Hablar de enfermedades raras implica hablar siempre, incluso desde el punto de vista periodístico, desde los aspectos éticos. El doctor Brooks de Estados Unidos, de la NIH, habló de una plataforma para ensayos clínicos de estudios genéticos en el cual se hacen tratamientos genéticos a la carta. Imagínense un paciente que tiene una enfermedad muy rara, una enfermedad metabólica porque sus genes no funcionan bien, y se le ofrece un programa terapéutico en el cual se le hace un gen a medida con este sistema de cortes de tijeras que recibió el premio Nobel hace poquito. Pero bueno, ya los americanos han organizado un programa como para poder satisfacer incluso a pacientes que tienen enfermedades familiares o únicas. De eso no se ocupa la industria, se ocupa el Estado. Entonces, dentro de enfermedades raras hay una gran gama de opciones y de responsabilidades de las cuales hay enfermedades de las cuales la industria puede ocuparse y hay otras enfermedades de que el Estado debe ocuparse y otras enfermedades en el medio que deben ocuparse un poquito los dos. Lo que no debe suceder es que nadie se ocupe. Entonces, todos esos modelos de trabajo se mostraron y lo más interesante es que todos o casi todos tienen planes extramuros, como les decía, un país no puede solucionar la temática dentro de sus fronteras y están abiertos a colaboración siempre. Luego, los modelos de terapias muy innovadoras, en el caso de los enfoques genómicos, son un montón de modelos. El primer ensayo de fase 1 y 2, ¿qué hacemos cuando una idea tiene que pasar a un ensayo para una enfermedad rara? Se mostró un modelo, la doctora Tiff, vicepresidenta de ICOR, trajo un modelo clínico muy llamativo y Mireia del Toro, que es de Barcelona, España, habló de cómo se puede acceder a esas terapias. Uno dice, bueno, pero yo tengo una enfermedad que ni siquiera se sabe el nombre a veces, ¿cómo hago para conectarme con un centro que me puede ofrecer una terapia? Y después, ¿quién lo paga? ¿Quién se accede? Bueno, todas esas temáticas fueron tratadas en el Congreso. Si vamos a la siguiente sesión, les dejo un poquito algunos comentarios de cómo fueron las sesiones. Después ustedes pueden hacer las preguntas que, por supuesto, que quieran. Más abajo, por favor, más abajo. Ahí les comentaba el doctor David Pearce de IRDRIC. Esta organización pueden trabajar gente que está en investigación, está en tratamiento de pacientes, está en las políticas de salud pública, está en el periodismo médico, está en la organización de pacientes o trabaja en enfermedades, en instituciones que deben solventar los gastos de salud. O sea, es muy polifacética. Tiene muchos grupos de trabajo. Yo estoy en el comité científico de IRDRIC y tiene esa ambición de, con gente de varios países y muchos orígenes, poder llegar a acelerar el ritmo de los tratamientos y los diagnósticos. Como le dije, un objetivo muy ambicioso es generar 1000 terapias más para enfermedades raras. Están trabajando con eso. Y la doctora Annelien Jonker de Holanda explicó muy bien lo que es el programa Pluto. Pluto por Plutón, el planeta más pequeño y lejos
y poco identificado, diría, como las enfermedades raras, que son pocas y lejos a veces del conocimiento del paciente. Bueno, pues se llama Pluto. Hay un programa, incluso a cómo asistir, cómo generar una atención de calidad en pacientes que tienen enfermedades no raras. Se habla de ultra raras, micro raras, nano raras. Hay toda una clasificación de estratificación, de clasificación de acuerdo a la prevalencia. Y bueno, hay programas para cada uno de esos estratos. De mucha importancia para Argentina, la doctora Jonker nos contó sobre las guías terapéuticas para reposicionar drogas. ¿Qué es esto? La Argentina no tiene industria química pesada. Cuando un investigador quiere trabajar con una molécula muy compleja, generalmente tiene que tratar de recibirla del exterior. Pero sí tenemos un montón de medicación ya aprobada, ya disponibles, químicos más sencillos que están en las farmacias, y esos químicos tienen 10.000, 20.000 mecanismos de acción diferentes. A veces el mecanismo de acción se expresa en el efecto benéfico, el más conocido, y a veces se expresa como un efecto colateral, que ese efecto colateral es utilizado para otra condición en la cual puede transformarse en efecto benéfico. Eso se llama reperfilar o reposicionar o reutilizar un medicamento. Trabajar en investigación en esta temática es muy importante para Argentina, porque si son drogas que ya están en el mercado, que ya está aprobada la seguridad, que ya hay un rango terapéutico establecido, permite hacer un desarrollo bastante rápido para una enfermedad nueva, para una enfermedad rara. Y entonces eso evita costos y permite que por ahí países con menos recursos, como el nuestro, pueda generar un producto exportable incluso, que pueda cubrir una necesidad terapéutica en alguna enfermedad rara. La sesión que viene, hablábamos de prevención hoy, de prevención de alto costo. Bueno, la sesión que viene tiene que ver con eso. Si vemos un poquito más abajo, hablaron dos personas del Instituto de Seguridad Social de Italia, Alberto Mantovani y Domenica Tarucchio. Mantovani habló de la prevención secundaria, de los programas que tienen la Organización Mundial de la Salud, no solo para las enfermedades raras, para todas las enfermedades raras, de ver la salud como algo integrado entre medicina, veterinaria, agricultura, química ambiental, todo un programa integrador que llaman One Health, una salud o una sola salud. Mirar todo, porque todo tiene que ver con todo, que eso cuando se aplica a enfermedades raras es muy importante. Miren, cuando hay un agroquímico intoxicando las aguas o contaminando alimentos, esos agroquímicos entran al cuerpo humano y bueno, puede que si hay alguna susceptibilidad genética o alguna condición especial, esa persona gatice una enfermedad preexistente o latente o agrave una enfermedad que ya tiene. Y cuando eso ocurre con las enfermedades raras, el impacto económico de salud es mucho más grande que en cualquier otra enfermedad. Por eso, si nosotros pudiéramos trabajar y entender la importancia de esa una salud y empezar a prevenir con leyes, porque no tenemos leyes elementales que ya existen en varios otros países que nos aseguran que la calidad de la salud alimentaria, de las aguas, es buena para la Argentina, vamos a seguir teniendo un montón de pacientes más que atender y sobre todo, ya le digo, es crítico con las enfermedades raras. Nos quejamos mucho cuando las enfermedades raras hay que pagarles un tratamiento costosísimo e incluso importado, pero no hacemos nada para evitar que esas enfermedades raras ocurran, al menos en alguna cantidad que es evitable. Y Domenica Tarucchio nos contó el programa de enfermedades raras neonatal que tienen en Italia, una gota de sangre, diagnóstico de 40 enfermedades ya en Italia, muchas más que en Argentina. Eso permite también ahorrar costos, conocer desde entrada si algún paciente tiene alguna predisposición o va a tener la enfermedad, depende del cual se trate, y se puede generar programas de atención mucho más prudentes. Primero, muy buenos para el paciente y su familia, pero también para el sistema económico de ese país que lo tiene.
Yo creo que tecnológicamente, con una gotita de sangre, se podría llegar a prevenir más de 100 enfermedades raras. Pero bueno, falta todavía, por supuesto, además de diagnosticarlas, hay que generarle la atención, contener la demanda. Y el programa tiene que organizar todo eso. Pero bueno, si los italianos ya están en un nivel de 40 enfermedades diagnosticables, sería bueno también poder generar ese tipo de programas entre la Argentina y poder prevenir costos y prevenir problemas en las familias argentinas. Si seguimos más abajo, un poquitito en el programa, ahí sí se puede subir. A veces cuando uno va a un congreso de enfermedades raras y ve lo que ocurre en Estados Unidos y Europa, dice, wow, esto es Netflix, no es para Argentina, no es para mí. Pero bueno, trajimos ejemplos de varios países que son más parecidos a Argentina. El doctor Stefanov habló de cómo manejan las enfermedades raras en Bulgaria. Él es el director del Instituto de Enfermedades Raras de Bulgaria. El doctor Ramaya Mutiala, cuáles son las iniciativas para las enfermedades raras en la India. Mireia del Toro nuevamente, cómo las manejan en Cataluña, en Barcelona, una ciudad donde es casi Argentina, ¿no? Y el doctor Luis Alejandro Barrera trajo un ejemplo latinoamericano de cuáles son las iniciativas de las enfermedades raras en Colombia. De todas estas temáticas estamos preparando publicaciones, o sea que ya prontito van a ver en una revista internacional. Yo ahora les estoy contando un poquito así a vuelo de pájaro las temáticas, pero bueno, también tenemos modelos para mostrar que no son las sofisticaciones que nos pueden mostrar países de alto poder económico, sino que son países más parecidos al nuestro y que podemos adaptar a nuestras realidades y a nuestras posibilidades. Seguimos más abajo. Y empiezan las presentaciones. Esto me parece que me gustó decirlo en el Congreso, era la frutilla del postre, ¿no? Son las presentaciones de los argentinos, los investigadores argentinos que se adhirieron al Congreso y trajeron a esta vitrina todo su potencial para trabajar con enfermedades raras. Miren, la Tatiana Wendulain, una investigadora, joven investigadora cordobesa con trimetilaminoria. Mario Contín, con preparación de un compuesto que sirve en enfermedades neurológicas como ataxia. Micaela Carcione, en paciente con distrofinopatías. Magali Barchut, con la hipermicroinemia familiar. Y Pamela Radic, con el problema de los cromosomas y la hemofilia en la mujer. Es decir, enfermedades nada que ver una entre sí, pero todos mostraban algunas cosas en común, sobre todo para los investigadores. La dificultad que tienen para conseguir muestras, para conseguir pacientes, para conseguir financiación. A veces consiguen un grant para financiar una enfermedad común y tratan de sacar de ese dinero para poder generar información también en una enfermedad más rara, porque específicamente no se apoya tanto en las enfermedades raras en los subsidios. Porque bueno, la gente que da subsidios también busca impacto a nivel sanitario y el impacto a veces es número y las enfermedades raras son todo lo contrario, a número. Abajo la sesión siguiente introdujimos una cuña entre los investigadores para que hablen los pacientes. El investigador en el laboratorio puede tener una idea de lo que es manejar una enfermedad rara, puede tener una idea de la urgencia que es hacer una investigación en enfermedad rara, pero es mucho mejor cuando el paciente va a su casa, en este caso fueron a la facultad, y le contaron a los investigadores todos sus problemas. Hablaron de distintos tipos de enfermedades, de gangliosidosis. Ana María Forte habló de fiebre mediterránea familiar. Carla no estuvo, pero sí Gastón Varela, que habló del síndrome de Phelan-McDermid, una especie de enfermedad complicada con autismo y otras cosas más. Todas también muy diferentes entre sí, pero todos tenían el mismo sensación de rareza, de incertidumbre, de estar en un laberinto para empezar a trabajar. Uno de ellos contó que la prepaga tuvieron para que les aprueben un trámite que ir 271 veces, no les miento. 271 gestiones de trámite hasta que consiguieron que se les reconociera un trámite. Ana María Forte, ustedes la conocen, ella decía un poco paradojalmente, qué suerte que me tocó la enfermedad a mí,
porque si me tocó a mí, yo pude transmitirle el diagnóstico a los demás miembros de la familia que también podrían estar afectados y ellos se salvaron un poquito, cosa que no había ocurrido antes de ella. La conocen. Y también Gastón Varela pidió hacer una investigación clínica. ¿Cómo es un paciente para hacer una investigación clínica que no tiene idea de investigación clínica? Bueno, se atrevió a ir a la facultad a hacer la propuesta y ahí mismo la saltó una profesional del Instituto Nacional de Salud Americano diciéndole que estaba trabajando en la temática y que lo iba a conectar con todas las investigaciones en ese sentido. Bueno, casualmente estaba ahí, pero bueno, ocurren las cosas cuando se hacen visibles. Se hacen visibles cuando se comunican y cuando se comunican ayudados por los comunicadores sociales, el impacto es tremendo a nivel social. Muchos de los pacientes hablaban de suerte. Yo tuve suerte que me pasó esto, tuve suerte. Bueno, eso es porque no hay un programa de manejo de enfermedades raras en la Argentina para que las cosas no dependan de la suerte, sino que dependan de la organización y el conocimiento y la eficiencia en el gasto económico en salud para tratar estas enfermedades. Algunos tienen suerte, otros gastan mucho dinero, otros nunca pueden hacer nada. Y eso ocurre cuando hay conciencia social en todos los actores y la conciencia empieza con educación. Ahí lo tuvimos a César Crespi, entonces con una conferencia plenaria sobre cómo está manejando él la temática de educación e información de enfermedades raras en Argentina. Seguramente vamos a escuchar más cosas de César Crespi en el futuro, que está trabajando mucho con programas, incluso con Riverser. Riverser es esta sociedad profesional de información y formación en enfermedades raras. O sea que hay, digamos, opciones muy profesionales, muy serias para poder trabajar y manejar información y tener a quien consultar. Hubo 2 sesiones más, y con esto termino, de los investigadores que participaron. Florencia Giliberto, una capa de investigación en la Facultad de Farmacia y Bioquímica con las distrofias musculares, una persona con un montón de ideas, de iniciativas y de trabajo y solo necesita el encarrilamiento hacia la producción para que lo de ella pueda ser muy fructuoso en Argentina. El doctor Cristian Becerra con las deficiencias de la coenzima Q10 y Luis Breston con un transportador ligado a los trastornos de glicosilización, está descubriendo un montón de targets de blancos en el cual se pueden generar investigaciones fácilmente translacionables. Y en la última sesión participaron, si podemos ir un poquito más abajo, participaron gente que presentó trabajos libres, se seleccionaron algunos para mostrarlos en forma oral también, y la última sesión el doctor Enrique Terán de Ecuador, mostrando cómo se maneja la problemática en un país también latinoamericano. Ahí está bien. La sesión 11, si podemos ver un poquito más abajo. Ahí está. Lucía Sabatieri, la infección por brucela. A veces cuando hablamos de enfermedades raras, pensamos en enfermedades complicadas, tecnológicamente difíciles, y no es así. Algunas sí, pero no todas son así. Y ella tocó el tema de la brucela. Muchas enfermedades infecciosas conocidas en el pasado son raras hoy en día. Me gusta siempre hablar del ejemplo de la lepra en Londres. Nadie en Londres sabe diagnosticar lepra, se olvidaron. No tienen pacientes y cuando aparece una, la tienen dando vuelta por los hospitales hasta que se dan cuenta que es un caso de la vieja lepra. Y pasa lo mismo con las tuberculosis resistentes, otras infecciones también, que están en el campo de la enfermedad rara. El COVID-19 empezó siendo una enfermedad rara, el SIDA empezó siendo por un tiempo una enfermedad rara hasta que, bueno, luego se hizo un pandémico. Y Maricel Molina, con el diagnóstico molecular del síndrome de resistencia a la hormona tiroidea. Hay muchas dificultades de diagnósticos que si no se cumplen bien, se enmascara la enfermedad rara. Entonces, a veces trabajar en modalidades y en programas de diagnóstico ayuda a encontrar las enfermedades raras. Uno dice, bueno, si hay 2 millones de afectados, ¿cómo es que un médico a veces puede decir, yo tuve 20 años en consultorio y nunca vi una? Bueno, nunca se ve lo que no se conoce y no se diagnostica lo que no se conoce, por supuesto. Ya les dije muchas veces, muchas evolucionan confundidas con otras enfermedades hasta que pasan cosas. Pasan un análisis que no debiera estar y aparece como positivo.
pasa que las medicaciones no funcionan, claro, no funcionan porque es otra enfermedad, o pasa que el paciente tiene una enfermedad sindrómica, va a 3 especialistas y los 3 especialistas le hablan de 3 enfermedades distintas. Ocurre, pero bueno, hay formas de que se empiecen a identificar por el arte médico, pero sería todo mucho mejor bajo un programa integral y sería mucho más efectiva si empezamos a ver las enfermedades raras como una área de investigación donde puede desarrollarse proyectos. No hace falta que sean 1000 proyectos, podemos tener 1000 ideas, de los cuales, de los proyectos, como les contaba antes, hay que ver si son competitivos a nivel de mercado. Por ahí la idea es buena, pero la oportunidad de mercado no es la favorable. Entonces ahí tiene que entrar en apoyo del investigador toda una serie de actores que son los que encarrilan esa idea hacia las manos del paciente. Y bueno, por supuesto que también se dice mucho afuera, lo que no se incentiva no ocurre, ¿verdad? O ocurre por serendipity, por casualidad que las cosas suceden. Entonces, si esperamos que estos investigadores, bueno, un pequeño ejemplo que vimos en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, lo pueden replicar en todas las universidades del país. Si eso sigue ocurriendo por voluntad del investigador o por casualidad o porque le sobró plata de un gran o esas cosas que ocurren en Argentina, tendremos alguna chance que otra de generar alguna producción. Pero si hubiera un plan integrado y si hubiera incentivos para los investigadores, hagan esta encuesta que yo la hago informalmente y le pregunto a las personas qué es más, a cualquier persona de la calle, un familiar de ustedes, que se vayan a un negocio y pregunten al vendedor, ¿qué es más importante para una persona? ¿Un investigador, un científico o un jugador de fútbol? Todo más decir, no, ¿qué me estás preguntando? El científico. ¿Y por qué? El científico tiene malos salarios y hay jugadores de fútbol, algunos sobre todo, que tienen salarios increíbles. Hay como una desconexión entre lo que consideramos importante y lo que hacemos luego como sociedad para premiar a quienes realmente pueden trabajar en cosas que nos van a dar muchas satisfacciones. Termino diciéndole que unas cuantas enfermedades raras que existen en el exterior y que vienen importadas a Argentina han sido hechas por investigadores argentinos, claro, afuera. Entonces, formamos al investigador, pagamos la primaria, la secundaria, la universidad, el doctorado, hicimos todo el investigador, le pagamos los estudios, luego él se va afuera, trabaja en una empresa y nos traen productos que no podemos pagar. O sea, esas cosas ocurren cuando no hay organización y no hay incentivos adecuados. Entonces, la intención del Congreso primariamente fue tratar de poner un escaloncito para que empiecen a cambiar las cosas. El segundo escalón puede hacerse de distintas formas, pero con la comunicación social de esta temática me parece muy importante. Acuérdense, siempre que tengan que hacer una nota sobre el costo, el hipercosto que va a venir con la salud del futuro, que tenemos una opción o una puerta o una idea. Seguramente hay otras, o muchas otras también, pero esta es una que si no ocurre es porque no la difundimos. La conocemos por ahí, pero no tenemos conciencia de la importancia de eso. Bueno, una buena lata sobre el Congreso, sobre lo que ocurrió ahí. Espero no haberlos aburrido y todo lo contrario, haberlos interesado en que puedan trabajarse y mirar esta temática que hoy es un problema, sobre todo cuando tenemos que pagar los altos costos de un tratamiento, cuando por suerte existe el tratamiento. Pero la idea del Congreso era ser una bisagra o una plataforma para que ese problema empiece a ser una oportunidad. Y bueno, hubo bastantes repercusiones, sobre todo, ya digo, la presencia de CONICET fue algo inédito y también la participación de la facultad y de varios otros actores y mucha gente que empezó a movilizarse y a pedir cosas luego del Congreso. Uno generalmente trabaja mucho antes del Congreso, está ocupado los 2 días del Congreso y después descansa, pero no me pasó a mí. Es decir, la demanda que genera este tipo de iniciativa es importante y bueno,
hay que responderlas y en eso estamos y quizás el periodismo médico sea un vehículo muy importante para que estas ideas vuelen para bien y para mal, que sean criticadas, que sean adoptadas, que sean perfeccionadas, que lleguen muchos más actores, pero esa es la forma en que vamos a poder transformar un problema en una oportunidad. Gracias, gente. Bueno, Emilio, muchísimas gracias. Muy, muy claro. Vamos a abrir entonces la posibilidad de alguna pregunta, si es que hay. Por mi parte, quería preguntarte si sabías de este cribado, el italiano, el cribado neonatal ampliado, ¿eso es por ley? ¿Está establecido? Sí, es un programa nacional italiano por ley. Claro, acá tenemos 3. Nos falta. ¿Qué tal, Emilio? Déjeme completar un poquito lo que decía Roxana, que yo he hablado un poquito a veces porque no siempre hace falta la ley. Digamos, una institución puede ofrecerles a sus asociados el servicio, si es que está disponible. Y en Argentina estuvo disponible un método, le digo estuvo porque ya no está más, Sí, en un sí, laboratorio, lo recuerdo. que, bueno, hubo muchas, a todo el mundo le interesa que eso se pueda hacer, por supuesto, que humanamente no es discutible ni médicamente, pero bueno, la cuestión económica entró a jugar de vuelta. Y me decían, mira, Emilio, si yo hago un diagnóstico de una enfermedad que no puedo tratar, tengo un problema de mantenerlo. Y eso es un costo enorme, pero bueno, ignorarlo es también un costo enorme. Y bueno, está la discusión en ese sentido. Sin duda, sí. Recuerdo, se conocía como el FREI ampliado. ¿Es así? En un tiempo se había hecho. Sí. Si uno quería, podía solicitar también el dosaje de 16, 20, pero te estoy hablando de hace muchos años, 2000 más o menos. Una empresa privada la adoptó. Vieron que las empresas privadas, cuando nace un niño de un empleado, le regalan pañales, un ramo de flores, esas cosas. Bueno, esta empresa le regalaba el diagnóstico, el cribado, a sus empleados. Lo hizo por unos cuantos años, luego creo que no hubo más posibilidades técnicas, pero en ese periodo aparecieron 3 o 4 enfermedades raras que ustedes dirán no es mucho, pero para la familia que lo detectó, creo que fue el mejor regalo. Sin duda, claro. Sobre todo porque algunas tienen tratamiento y obviamente si se imparte en temprana edad son muchísimos los beneficios, ¿no? Algunas tienen tratamiento, otras no, pero advierten a los padres pueden ver cómo hacer su planificación familiar, cómo poder prevenir y cómo generarle la mejor calidad posible al afectado, porque muchas veces cuando se empieza a pensar en cómo hacer algo, cuando ya tienen 2 o 3 años de vida, ya es poco difícil y raro. Y hasta Mario, cruel. hay otras manos, varias manitos. Mario Boschis. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Mario, un gusto de verte de vuelta. Igualmente, igualmente. Yo quería preguntarte, me pareció ante todo, bueno, muy interesante todo lo que presentaste y bueno, yo conozco de tu interés de muchos años, ¿no? En todas las enfermedades raras y huérfanas y tu participación científica. Y me interesó mucho lo que vos dijiste acerca de la oportunidad de verla como un área de progreso para el país desde el punto de vista de la generación de tecnología y de la generación de cerebro, ¿no? Y de poder exportar este tipo de cosas para, bueno, ser participantes en el mundo de esto. Y acá la pregunta va, ¿cómo se hace el apoyo al investigador? ¿Cómo entra hoy una persona que recién se recibe, que entra al mundo de la medicina y que dice, quiero entrar en el área de las enfermedades huérfanas, quiero comenzar a investigar, quiero formarme? ¿Cómo entra? ¿Cómo entra el embudo? Hay varias formas, pero siempre la que yo procuro es que sea una forma sistemática, programada, por norma, por ley. Como decía, no es cuestión de que tenga yo voluntad de investigar o el investigador o alguien o una institución, un hospital, sino que el país tenga una planificación, un programa integral para investigar y atender a las enfermedades raras.
Entonces, en otros países, por ejemplo, a los industriales se le da facilidades impositivas, facilidades de desarrollo. Bueno, vos conoces eso porque has trabajado en la parte de investigación y sabes un poquito la parte regulatoria. Acá todavía no tenemos una ley de drogas huérfanas, tenemos una ley de enfermedades raras, pero no una de drogas huérfanas que le diga al inversor, bueno, si me pones dinero para ayudar a este investigador a generar una prueba de concepto, no te voy a cobrar impuestos. Acá hay que pagar impuestos, ganancia, IVA y no sé cuántas cosas más. Bueno, hace muchas veces que el investigador diga, en realidad prefiero gastar en otra cosa. Y en cuanto al investigador en sí mismo, mira, una vez en un congreso me encontré con el director del Instituto Whitehead del MIT, en Massachusetts. Tamaña persona, en ese instituto, para que tengas idea, se creó el núcleo en el cual salió el laboratorio Genzyme, Biomarine, Celgene y otras casas más, como 50 startups terminaron en grandes laboratorios. Yo dije, yo también quiero hacer eso en Argentina. Y me dio así como una tabla de Moisés, ¿no? Como 10 cosas. Pero la primera cosa que me dijo es, tenés que vivir en un país que te ayude. Claro. Y bueno, ¿qué significa un país que te ayude? Un país que esté pensando en transformar el problema en oportunidad y generar una predisposición en todos sentidos para que pueda las cosas concretarse. El investigador, por ejemplo, muchas veces me dice, yo le digo, ¿por qué no trabajan en enfermedades raras si ustedes tienen todo ese conocimiento de esa vía metabólica que se puede aplicar? Bueno, me dicen, ¿sabes qué pasa, Emilio? Si yo publico en diabetes un estudio más o menos, lo leen 3.000 personas y eso me da puntaje para mi carrera. Si hago el estudio en una enfermedad rara, lo leen 12, 13 personas y yo pierdo puntos en mi carrera. Entonces hay un paradigma también de cómo valoramos internamente los investigadores, que no tiene que ver con la producción, tiene que ver con la cantidad de citas, la cantidad de publicaciones o esas cosas, que bueno, está hecho así por alguna razón, porque en las enfermedades más comunes eso funciona, pero estas enfermedades que están fuera de esa temática, debiera haber un paradigma también de apoyo, de investigación, y yo hasta pienso en incentivos que sean económicos, ¿no? A mí me gusta que el investigador algún día deje de viajar en colectivo a la facultad y pueda, con su inteligencia y su cerebro, tener un reconocimiento social que sea importante. Pero bueno, es un deseo por ahora. Clarisa, ¿está bien dicho? Sí, gracias Roxana, por la excelente presentación. Yo estuve en el Congreso, invitada por Emilio. También soy médica farmacóloga. En mi familia hay una enfermedad poco frecuente o rara, falleció un sobrino, tengo otro. Colaboro en las organizaciones de pacientes de hace más de 18 años que estoy en este tema. Nos hemos conocido, Emilio, y colaborado mutuamente en muchas oportunidades, y bueno, celebro que se siga divulgando, y especialmente con periodismo médico. Yo quería sumar a los comentarios que estuvieron con la ley de pesquisa neonatal. En la Argentina son 6 enfermedades que solamente se pesquisan, es la gotita del talón de sangre que se pesquisan. No todos los provincias lo hacen porque no tienen los HPLC, esto son enfermedades metabólicas como la fenilcetonuria, la fibrosis quística, son varias. Nosotros desde las organizaciones de pacientes estuvimos con todos los gobiernos de todas las banderas políticas pidiendo que se amplíe, haga una pesquisa ampliada, lo que se llama. Nunca hemos logrado, estuvimos con varios funcionarios, porque como bien decía Emilio, como daba el ejemplo de ese, le cambia la vida, además sobre todo a la familia, pero también al sistema sanitario. El impacto de un diagnóstico temprano de una enfermedad poco frecuente o rara hace que la discapacidad avance lentamente o no se llegue a la discapacidad, y esa persona que está padeciendo esta patología no pueda tener una vida sana, porque hay un diagnóstico y un tratamiento que por ejemplo, la fenilcetonuria sería, es un caso. Lamentablemente,
no hubo decisión política para ampliarlo, hay varios países, por ejemplo Italia, pero bueno, se tendría que ver con esto lo terminó porque estuvimos hablando en su momento con la gente de Chamoles antes que cerrara. Nosotros lamentamos mucho el cierre, digamos, de un laboratorio que era insignia en patología Sí, metabólica. referente, ¿no? Referente en la zona. Sí, la insignia porque en Latinoamérica, digamos, colaboro con todas las, y desde México para acá estamos siempre en contacto, estamos en el extranjero también, pero digamos, era un lugar de faro porque era por los primeros y lamentables que, bueno, entendemos el ciclo vital de las empresas, pero en su momento nosotros luchamos para que el ministerio tomara el ANLIS, digamos, se traspasara todo el know-how, como estaba diciendo Recursos Humanos, pero bueno, no llegaron a tiempo y quedaron en el camino este traspaso para que la ANLIS pudiera, con 5 digamos, no hace las 5 zonas de NOA, NEA, Centro, Patagonia y Ciudad de Buenos Aires, digamos, vos tenés en esos lugares, trabajando en red, una red integrada que dice Emilio, podrían llegarse a ser las 19, por lo menos patologías que estamos para ponernos con los países que están neutrales y piensan en eso. Eso era un poco ampliar lo que estuvimos hablando con Emilio, que también justo hubo la misma pregunta, ¿te acordás, Emilio, en el Congreso? Clarisa, sabes mucho de eso y sabes que en el Congreso estuvo el doctor Eliseo González, que trabajó mucho con Chamoles y lo vi con muchas ganas de retomar la idea del laboratorio en algún lugar. Por supuesto, es otra persona que está esperando que el país lo ayude. Entonces, de vuelta, hay mucha gente importante que depende un poquito de que se organice la temática, que le caiga la ficha, digamos, al poder político, de que esto no es un gasto, esto es una oportunidad y una posibilidad de producir bastante importante para el país. Y quería agregar, porque una pregunta que hizo el colega anterior, ¿dónde formarse? Digamos, en el Congreso estuvo César Crespi, que es la primera cátedra en la universidad pública de enfermedades poco frecuentes o raras en la Universidad Nacional de La Plata. César da, digamos, en el pregrado, pero a los últimos médicos, terminando la carrera, le da una materia optativa para verla, digamos, enfermedades poco frecuentes. Entonces, tendría que también replantearse la currícula, eso es una de las propuestas que César y en la UNLP lo escucharon, para hacer esto, ¿no? Es que hay otras universidades privadas también, pero César fue el pionero de la UNLP. Así es, las facultades de a poquito, pero siempre individualmente, nunca planificadamente, van incorporando la temática como pregrado, posgrado, a veces como materia obligatoria, a veces no. Pero bueno, la cosa va lentamente mejorando. La idea es acelerarlo eso. Clarisa, dijiste algo que me parece importante por ahí para la gente que hace periodismo, es que vos dijiste, tengo en la familia un afectado. Si nos ponemos a pensar, como se dice mucho en España, todos en la familia tenemos algún afectado que no tiene un tratamiento que responde, que tiene que cambiar de médico, que la enfermedad a veces tiene un diagnóstico y después tiene otro. Y bueno, es muy probable que atrás de eso haya alguna enfermedad rara y no la enfermedad que creemos que es. Entonces no es una temática que le ocurre a otra persona, sino que dentro de la familia, me decía un genetista, aunque seas sano, estás transportando dentro de tu paquete genético de entre 6 y 8 defectos, que es el promedio que tenemos todos. Entonces, es cuestión de que sea una mala combinación para que tengamos también el problema que vivirlo internamente. Por eso es una temática que difundirla bien y difundirla mucho va a ayudar no solo a los afectados en sí mismos, sino a la población entera. Estimado doctor Borrone, su turno. No, bueno, primero agradecerle al doctor Roldán porque me encantó realmente toda la presentación. Es un tema impactante y yo coincido con él. O sea, en Argentina somos amantes de lo espasmódico y no de lo programado, no de lo sistemático. Y acá el único que puede sistematizar toda esta temática es el Estado. El problema es que estamos justamente con un Estado que en su ideología va a contramano de todo esto que estamos hablando. O sea, es un Estado que permanentemente habla de la relación costo-eficiencia, de manera tal que
estamos en el peor de los mundos en este momento en la Argentina, desde el punto de vista de la temática que estamos tocando ahora, ¿no? La verdad que me pareció muy significativo que estuviera presente el presidente del CONICET en este congreso, y bueno, me gustaría preguntarle al doctor Roldán si realmente fue solamente eso, una presencia, o le parece que había algún tipo de repercusión a nivel oficial respecto a este tema o no, ¿no? Porque ahí está el núcleo de la cuestión, ¿no? Estamos conversando y le voy a contar una sola frase porque lo demás es conversar cosas preliminares. La frase él dijo, ¿en qué puedo ayudarte? O sea, hay una predisposición bien, él es un investigador, no un político de NATO, pero bueno, es un progreso. De todos modos, lo que decías tenés mucha razón. Cualquier estudio de farmacoeconomía habitual es negativo para una enfermedad rara. O sea, por el costo de la medicación nunca compensa en los parámetros que se mide, salvo muy pocas excepciones. Entonces, es otra la forma que hay que mirarlo. Pero bueno, como les decía, si cuesta tanto tratar estas enfermedades raras, ¿por qué no producimos opciones? ¿Por qué no las exportamos? Hacemos tantas cosas buenas que ¿por qué no trabajamos en esta área donde en algunos campos se pueden generar rápidamente, no sé, con que en la próxima década generemos 3, 4 drogas huérfanas exportables a ese nivel, y yo creo que compensamos bastante la balanza comercial. Como decías, es un gobierno que por ahí está muy acuciado por la parte económica, entonces hablemos de la parte económica, no de lo que estamos... Y estas enfermedades raras muchas veces llegó a la política por la parte económica, ¿no? Cuando se quejaban las prepagas del cómo tengo que pagar un tratamiento de $200.000 por año o más todavía. Hay tratamientos que valen 2 o 3 millones de dólares. Entonces, ahí se enteraron que había enfermedades raras y bueno, por supuesto, de las pocas que se diagnostican y tratan, pero tienen un montón que pasan por al lado y ni siquiera las diagnostican. Pero bueno, el asunto es, de vuelta, ese es un problema. Las prepagas las llaman enfermedades catastróficas, que le funden el presupuesto de finanzas de salud. Pero bueno, ¿cómo lo transformamos en algo que sea favorable? Y yo creo que la única forma es que el abordaje sea a través de las ideas de startups económicas y no a través del abordaje en salud, porque con el abordaje en salud te van a atacar permanentemente con el costo-eficiencia, o fíjate que una cosa que se habla mucho hoy en día es de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. ¿Por qué se habla de eso? Justamente para apuntar a decir, no, esto no es costo-eficiente, esto al menos el sistema público no lo va a cubrir, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el abordaje tiene que ser por la línea más económica y que por la línea de salud, ¿no? Me parece. Sí. Hay muchas cosas, muchas opciones, muchas ideas de los científicos que terminan en las revistas médicas. Y no las canalizamos hacia producción porque no estamos mirando a ese investigador. Sí, sí. Hay un montón de ejemplos que se pueden dar sobre cómo... me acordaba en una entrevista con un holandés que era gerente de una aseguradora de salud, ¿no? Los que pagan los tratamientos en Holanda y todo eso. Y ellos me decían, nosotros nos organizamos con las enfermedades raras para que puedan participar en investigaciones clínicas y generar más conocimiento. Y además, por ese hecho de que están participando de investigaciones clínicas, a nosotros no nos cuestan un peso. O sea, a nadie se le ocurrió acá que los pacientes que son caros podrían estar participando en investigaciones financiadas. Sí, sí. Y además de aprender más y de tener más conocimiento, aliviar un poco las arcas. Bueno, hay un montón de opciones que se pueden hacer inteligentes y no solo estar pensando en aumentar la cuota de la prepaga o de la cuota social de una obra social. Ya lo creo. Bueno, el chat, vamos rapidito. Gracias, Emilio, muy importante tu labor. Este lo conocemos, te vamos a seguir apoyando. Me voy a la radio, Guillermo. Ale Gómez dice, ¿se olvidaron de las discapacidades de la sarcopenia en el adulto mayor? Sí, hay enfermedades raras que no parecen que fueran, pero bueno,
la sarcopenia, porque el concepto de enfermedad rara no me gusta ligarlo al número de pacientes. Ningún paciente le gusta hacer un número, sino al hecho de que la enfermedad no está satisfecha desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico. Muchas veces eso sucede porque los pacientes son pocos, pero no siempre es la causa. Y no siempre la causa es falta de tecnología. Entonces, a veces el motivo es dar los incentivos necesarios para que esas enfermedades puedan solucionarse. Si hacemos eso, seguramente, y tenemos un sistema planificado, trabajando con estas enfermedades que son más controlables, más gestionables, digamos, seguramente la calidad del sistema se va a expandir al resto de las enfermedades. Bien, está dicho de que cuando uno se ocupa de las mayorías, quedan minorías relegadas. Y cuando uno se ocupa de las minorías, las mayorías aprenden y usufructan los beneficios también. Mariano, creo que no hay ninguna manito más, ¿no? Yo tengo limitada la pantalla, no hay ninguna pregunta. No, Roxana. Liberemos a Emilio, que ya, pobre, lo hemos exprimido, y un tema apasionante, por lo menos a mí me encanta, y creo que se puede seguir charlando. Bueno, muchísimas gracias, ha sido realmente un placer. Gracias a todos y bueno, Sí. Veamos la repercusión que puede haber a nivel, siempre el periodismo